¿Nadie? ¿Largamos la bolilla lo que resta de la 8? Vamos a aprovechar que Doti está conectado hoy. Dice que va a participar hoy. Prender una luz, Doti, no hace falta que esté en oscuridad total. Profe, Otazu, Gonzalo, ¿se grabó la última clase? Sí, no subí no todavía, pero ya había subido. Dale, pues a mí se me cortó la luz y no estuve presente. A lo último nomás. Así que, bueno. Bueno, chicos, si no tienen una duda, largamos la bolilla 8, bueno, al menos lo que yo tengo de la 8 que estábamos dando, creo que quedamos en acumulación. ¿Sí? ¿Me permite grabar, profe? ¿Cómo? ¿Me permite grabar? ¿Sí? ¿A quién me está hablando? Sorsoli. Sorsoli. Dale, ahí ya te habilito. Listo, Sorsoli. Está Otazu y Sorsoli grabando. Bueno, chicos, si nadie tiene una duda, largo entonces. Bueno, un segundito les comparto la pantalla. Ahí pueden ver, chicos. Calculo que sí. Sí, se ven. Sí, se Bueno, perfecto. Bueno, entonces, chicos, lo que veníamos viendo, ya ahora estamos llegando a la bolilla 8, que estamos hablando todo lo que es de las pretensiones. La pretensión es lo que uno solicita, lo que uno requiere dentro del proceso. Y bueno, lo que vamos a ir viendo es la posibilidad, que es lo que se da normalmente, como sucede, que es la interposición de una demanda, la promoción de un proceso con una demanda generalmente, en la cual vamos a tener un reclamo, que el reclamo en sí no está compuesto solamente por una pretensión, sino muchísimas veces, la mayoría de las veces, nuestros reclamos van varias pretensiones de la mano. Significa que vamos a promover una demanda en la cual vamos a estar acumulando pretensiones. ¿Está? Vamos a iniciar una demanda, que la demanda va a contener varias pretensiones y las pretensiones van a tener que reunir ciertos requisitos para que puedan ser todas introducidas dentro de un mismo proceso. O sea, aquí donde vamos a estudiar cómo funciona la posibilidad que tiene el litigante de introducir a la vez dentro de un proceso y cuáles son los fundamentos del por qué se puede hacer, por cuándo se puede, cuándo no se puede, qué características tiene cada uno de los distintos casos. ¿Está? Entonces, para empezar con la clasificación, existe, acá como van viendo la filmina, dice proceso con pluralidad de pretensiones. A ver, ahí. El proceso puede tener una pluralidad de pretensiones, como ya les vine explicando, es lo que ustedes vienen viendo hasta ahora. Habíamos visto en varias ocasiones que teníamos los elementos de la pretensión, que eran sujeto, objeto y causa. Cada pretensión va a tener esos elementos. Un primer elemento que es el sujeto, o sea, del cual va a salir que por ejemplo, lo que ustedes se imaginan como un reclamo de plata, por ejemplo, puede ser, el reclamo es entre el sujeto A contra el sujeto B. A su vez, ¿cuál es el objeto? Propiamente el reclamo de la plata. ¿Cuál es la causa? Y la causa es que, por ejemplo, está originado en un determinado tipo de daño. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser en daño emergente. El daño emergente es el que causó que yo reclame plata de A contra B. Ahora, si por el mismo accidente de tránsito, A contra B va a reclamar no solo daño emergente, sino va a reclamar daño moral, va a reclamar otra pretensión, o sea, el reclamo de los intereses también podríamos decir que es una pretensión. Los intereses que surgen de un daño moral, los intereses que van del daño emergente, de lo que otra pretensión puede ser el lucro cesante. Cada uno de esos son pretensiones. Cada uno de esos reclamos son pretensiones. Entonces, la pregunta es,
a mí me conviene como abogado promover 3 demandas iguales, en las 3 voy a tener que hacer la misma prueba. La misma prueba está referida a la existencia, por ejemplo, del accidente, la existencia de, tengo que traer los testigos, ofrecerlos, producir la prueba de los testigos, o sea, de los testigos, la prueba informativa, la prueba pericial. Imagínense triplicar esa actividad porque yo inicio un proceso en el cual reclamo daño y perjuicio, que puede ser el daño emergente, en otra el daño y perjuicio que es del daño moral, y en otra el daño y perjuicio que surge del lucro cesante. Son 3 pretensiones. Entonces, si la normativa no me permitiera promover, hacer el reclamo dentro de un solo proceso, yo tendría que iniciar 3 procesos. ¿Está? Imagínense iniciar 3 procesos y hacer todo por triplicado. Desde conseguir la documental por triplicado, hacer las pruebas de informe por triplicado, la pericial por triplicado, los testigos por triplicado. O sea, los testigos por triplicado significa traer 3 veces a la persona a declarar. ¿Está? Entonces, eso implicaría un desgaste jurisdiccional, un gran trabajo, o sea, sin sentido. Porque todo en realidad es apunta a probar los mismos hechos. ¿Está? Salvo pequeñas diferencias, pero en definitiva son todos, la mayoría van a venir a probar, por ejemplo, en este caso que estoy explicando, el accidente de tránsito. Entonces, eso es lo que, entonces ahí surge la posibilidad de hacer lo que se llama la acumulación originaria de pretensiones. Es decir, la acumulación originaria de pretensiones es cuando desde el comienzo de la pretensión, desde el comienzo en que yo promuevo el proceso del originaria, desde el origen mismo del proceso, ya la parte está introduciendo al proceso todas las pretensiones que va a intentar utilizar. ¿Está? Bueno, a ver, Escalante, abrí tu código, ¿tenés el código a mano? Artículo 87. El artículo 87 contempla este caso que estoy explicando. ¿Tenés por ahí a mano, Escalante? Habilitar el micrófono, Escalante. Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la demanda, el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte siempre que 1. No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra. 2. Correspondan a la competencia del mismo juez. Y 3. Puedan sustanciarse por los mismos trámites. Está. Bueno, ahí en este caso vemos como el código incorrectamente utiliza el término acción, a pesar de que lo que se está hablando son pretensiones. Bueno, entonces ya el mismo artículo 87 nos da esta potestad que al promover la demanda se interpongan todas las pretensiones conjuntamente, pero siempre que reúnan estos requisitos. Entonces, por ejemplo, el punto 1 habla de que no sean contrarias entre sí. Que no sean contrarias entre sí dice, de modo que por la elección de una quede excluida la otra. ¿Qué significa? Yo no puedo pedir, creo que los libros siempre dan el caso, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, como la pretensión 1, que el juez declare, que ordene, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. No puedo pedir en el punto 2 la nulidad del contrato. ¿Está? ¿Por qué? Porque el juez, si me hace lugar a la demanda completamente, no puede estar ordenando por un lado que se cumpla un contrato y por otro lado que decrete la nulidad. Entonces, ese es un claro ejemplo de la forma en que deben ser las pretensiones al introducirse al proceso, cómo deben ser entre sí las pretensiones. Y con eso me está limitando que no puedo introducir al proceso pretensiones que sean contrarias entre sí. Luego, como segundo, o sea, porque lo que tenemos que pensar es la posibilidad que el juez haga lugar íntegramente a una demanda. O sea, hacer lugar íntegramente a la demanda implica que el juez haga lugar a todas mis pretensiones, a la pretensión 1, a la pretensión 2, a la pretensión 3. Entonces, no puede haber lo que se denominan pretensiones que sean contrarias entre sí, que el hecho de que el juez haga lugar a una de las pretensiones invalide la potestad
de hacer lugar a la otra. Lo que sí puede es cuando la parte introduce lo que se llaman pretensiones subsidiarias. Es el único caso en que sí se puede. Subsidiaria significa el caso en el que yo planteo una pretensión y le digo que solamente para el caso que no se haga lugar a la pretensión principal, recién ahí estoy recurriendo a introducir, o sea, que ya están introducidas, pero recién ahí le estoy pidiendo la pretensión subsidiaria. Es decir, que yo le diga, señor juez, pido el cumplimiento del contrato, pero para el caso que vos entiendas que el contrato no se puede cumplir por tal y tal motivo, entonces recién ahí pido la nulidad. Ese es un caso de planteamientos de pretensiones en la cual hay una pretensión principal y una pretensión subsidiaria o subsidiaria, que significa en subsidio. Es como cuando uno interpone un recurso de revocatoria, si no va al de revocatoria, planteo el de apelación en forma subsidiaria. Bueno, ese es un caso, el único caso en el que se permiten la introducción de pretensiones que puedan ser contrarias entre sí. ¿Está? Pregunta de parcial, acuérdense. Profe, puede ser que se pida la nulidad de matrimonio y si no se tiene esa, el divorcio. Un ejemplo. De forma subsidiaria. De forma subsidiaria. No te da la nulidad matrimonial por, no sé, por X motivo, entonces quiero el divorcio. ¿Sí? Exactamente. Así había leído el ejemplo. Exactamente, eso es, así es, Cali. Exactamente. Luego, bueno, que corresponda a la competencia del mismo juez. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está limitando que yo no puedo introducir dentro de un proceso distintas pretensiones que tengan cada una de las pretensiones una competencia distinta. Cuando hablamos del término competencia, no se limiten en su cabeza a una competencia de tipo territorial. Acuérdense que la competencia abarca un montón de aspectos, entonces ese montón de aspectos son los múltiples aspectos, facetas de lo que yo puedo mirar a una pretensión para poder ver la competencia, si esa competencia es o no de un determinado juez y la pretensión del otro también corresponde a la competencia o no de ese determinado juez. Es importante que ambas pretensiones, o las tres pretensiones, o todas las pretensiones que yo pretendo introducir y acumular, sean y correspondan todas al mismo juez, o sea, a la misma competencia. Y por último, no por ello menos importante, es la posibilidad de que todas las pretensiones que yo voy a introducir puedan tramitarse, puedan sustanciarse por los mismos trámites. Siempre doy un ejemplo. Yo no puedo, por ejemplo, cuando vieron que por ahí la mayoría, un montón de gente, ustedes van a conocer, siempre alquila. Los contratos de alquiler vieron que tienen, el contrato de alquiler se puede, si uno no paga, se puede ejecutar. Entonces ahí te está diciendo que es un proceso de ejecución, la ejecución de alquileres. Ya habíamos visto en la bolilla anterior que vimos que los tipos de procesos, si ustedes se acuerdan, a ver un segundito acá. Vieron que acá la clasificación dice proceso de conocimiento, de ejecución y cautelares. Si yo hago una ejecución de alquileres, entra en lo del medio, proceso de ejecución. ¿Está? Pero si mi inquilino no me paga, yo hago proceso de ejecución. Ahora, si mi inquilino, aparte de no pagarme, me rompió todo lo que está dentro del departamento, ¿qué tipo de proceso es? Ese proceso para determinar cuánto rompió y cuánto vale es un proceso de conocimiento, porque es un proceso de condena donde busco que el juez le condene al pago de, no sé, me rompió la cocina, me rompió el baño, rompió tal cosa, rompió la puerta. Entonces todo eso va a ser un proceso de indemnización de daño, en el cual es un proceso de condena que figura acá. El de condena es un proceso de conocimiento. Entonces, por más que sea el proceso A y el proceso B, son dos pretensiones. Las dos son de cobro de plata, pero una es el cobro de plata derivado de un proceso de ejecución de alquileres y el otro es el cobro de plata por los daños. Si ustedes pueden ver en este cuadrito acá, simplemente rápido uno puede ver que uno tiene un tipo de procedimiento y otro es otro tipo de procedimiento. ¿Está? Si yo estoy en una provincia que más o menos está un poquito organizado, punto 1, ya no corresponderían al mismo juez, porque es muy raro que en una provincia que tenga varios juzgados, le correspondan a la competencia del mismo juez
los procesos de ejecución y los procesos de conocimiento. Ahora, supongamos que tu provincia, tu localidad es demasiado chica y hay un solo juzgado, ese juzgado sí se va a encargar de los procesos de conocimiento, o sea, se va a encargar de temas civiles, laborales y administrativos, todos juntos. ¿Está? Entonces sí corresponde a la misma competencia, a la competencia del mismo juez, pero no corresponden, no se da el requisito del último inciso del artículo 87, que es la posibilidad que los dos procesos puedan sustanciarse por los mismos trámites. Entonces, este es un caso que siempre pasa, es un caso súper común, que si vos tenés un cliente que te trae un contrato de alquiler y te dice, mira, el demandado no paga los alquileres y encima me rompió todo, tenés que hacer dos juicios. El de ejecución de alquileres y el de daño que va a entrar por otro proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque por más que sean los dos para cobrar plata, que los dos surgen del contrato, en realidad uno solo se puede ejecutar y el otro no puede ejecutar porque el otro hay que hacer toda la prueba relacionada al proceso de conocimiento. ¿Ahí entienden, chicos? Ahí les voy haciendo con todos los casos prácticos para que vean cómo va solucionando. También lo que habíamos visto del litis consorcio. A ver, Scali, ya vos que sos ahora, que tenés que mantener para el segundo parcial, léeme artículo 88. Vale, que tenga el código a mano ahí, Scali. Mega me estuvo mandando por privado, pregúntele a Scali, me dice que... Ahí va, sí, Mega, que se va a tu familia, Mega. Litisconsorcio facultativo. Dale, Scali. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto o por ambos elementos a la vez. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan de lo que era el litisconsorcio? Que era la pluralidad de sujetos en uno de los mismos lados. ¿Y por qué estamos hablando del litisconsorcio cuando estamos hablando de acumulación de pretensiones? Y estamos hablando de eso porque cuando se produce un litisconsorcio, lo que estoy haciendo no es ni más ni menos que acumular pretensiones. Estoy acumulando la pretensión que tiene A contra B y la pretensión que tiene X contra B. Y así le puedo ir sumando. O sea, porque todas las pretensiones son, imagínense, como siempre digo en el accidente de tránsito, decimos, viene alguien, un camión, y le choca a un colectivo. Todos los que están arriba del colectivo, y hasta el dueño del colectivo, tienen derecho, pueden en el caso concreto, iniciar una demanda. Y pueden iniciar. El dueño del colectivo tiene una pretensión para cobrar por lo que le rompió el colectivo. El pasajero 1 por el daño que sufrió en la pierna. El pasajero 2 por lo que le pasó en el brazo. El pasajero 3 por lo que le pasó en el hombro. Y así respectivamente. Entonces, cada uno de esos tiene una pretensión. Y esas pretensiones, dice, de acuerdo a lo que dice el artículo 88, te habla de que se pueden demandar conjuntamente cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto. Lo que estamos hablando es, el objeto es lo que vos estás reclamando, o en este caso vendría a ser, o elementos a la vez, que está lo que se está, es por el objeto en sí lo que se está pretendiendo. En ambos pretenden y tiene una conexidad tanto del objeto como de la causa. Al tener esa conexidad, pueden reclamarse conjuntamente. Y a su vez de ahí es donde sale también el litisconsorcio necesario, que bueno, ya habíamos explicado antes del primer parcial, todo lo que intervenía, los aspectos que tenían que ver cuando era un litisconsorcio necesario, en el que la parte no elige demandar conjuntamente con otro porque quiere, sino que la ley le dice que para que sea eficaz la sentencia, debe promover una demanda o debe ser promovida la demanda en contra de una pluralidad de personas. Como siempre explico, si vos iniciás un juicio en el que reclamás y vos decís, no, yo soy el dueño de un inmueble y no los que figuran inscriptos, porque yo estoy hace más de 20 años, entonces vos tenés que promover esa demanda en contra de todos los titulares registrales. Y ese es un litisconsorcio necesario. Si vamos al caso, es la misma pretensión dirigida por A, por el actor contra un demandado, que la del actor contra el otro demandado, y tienen conexidad. Entonces, ¿cuándo se da esta posibilidad de acumular pretensiones? Cuando exista, el término es conexidad. La conexidad existe desde dos puntos de vista. La conexidad objetiva
y la conexidad subjetiva, así como dice. Que la acumulación originaria y sucesiva, y a su vez, dice acá en pantalla, y la originaria a su vez se divide en objetiva y subjetiva. ¿Cuál es la objetiva? Es cuando se acumulan, o sea, cuando existe. Tenemos dos aspectos. Acuérdense, sujeto, objeto y causa. Yo puedo, entre el sujeto A y el sujeto B, acumular pretensiones por identidad de qué? O de sujeto o de objeto. Si son entre A y B, lo que tengo es una conexidad subjetiva, y hago acumulación objetiva. Significa, entre A y B, que hay, tengo una pretensión de A contra B, por un lado, donde reclamo algo, y por otro lado también de A contra B, donde reclamo, pero otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay entre esas dos pretensiones? Conexidad, significa igualdad. ¿Igualdad de qué? De sujetos. ¿Y qué acumulo? Voy a acumular objetos. ¿Qué sería eso? Acumular en una pretensión de daño y perjuicio, en otra daño emergente, en otra daño moral. Eso es una acumulación objetiva, teniendo en cuenta el punto de los sujetos o subjetivos. Y viceversa. Si varias personas reclaman lo mismo, la acumulación es subjetiva, acumulo sujetos. Entre varios sujetos se presentan a plantear una inconstitucionalidad, una ley. ¿Y todos que están pidiendo? El mismo objeto. ¿Pero qué es lo que hay? Hay distintos sujetos. Entonces, eso es lo que habla de la posibilidad de juntar dentro de un proceso a... Un ejemplo sería el mismo actor contra el mismo demandado reclamando varias cosas. Acumuló distintas pretensiones de tipo, acumuló varios objetos. O la otra, todos reclaman lo mismo, otro caso, tenemos 10 actores contra un demandado, pero reclaman una sola cosa, la inconstitucionalidad de una ley. A modo de ejemplo estoy diciendo. ¿Está? Entonces ahí es donde vemos cómo se pueden acumular dentro de un mismo proceso, teniendo en cuenta los caracteres los elementos que leyó hoy Escalante, más lo que leyó Scali. ¿Está? Eso es lo importante de cómo se hace la acumulación. A ver si... A ver un segundo. A ver si le puedo... Bueno. A ver. Estoy queriendo achicar ahí. Bueno, ahí les comparto de vuelta. Sí. Creo que dijo, o sea, en el caso de que varios sujetos reclamen el mismo objeto, Sí. o sea, subjetiva, conexidad subjetiva sería. No, objetiva. Conexidad es igualdad, o sea, todos reclaman el mismo objeto. Entonces, no hay conexidad subjetiva porque los sujetos son distintos, entonces se acumulan sujetos. Y en ese caso, no es que la ley le obliga a que ellos se junten y un solo abogado realice la demanda. No, no siempre. Por ejemplo, el caso que te dije, el de que varios quieren plantear la inconstitucionalidad de una ley o de algo, de una norma. No todos están obligados, no es que todos los argentinos están obligados hasta que no junte 45 millones en una misma demanda, no va a poder, no. Y en caso de que sí estén obligados, o sea, el juez le puede exigir que ahí se unifica la personería, ¿eso? No, la unificación de personería es para el caso en el que pueda haber intereses contradictorios, que no haya intereses contradictorios. Que no haya intereses contradictorios entre las partes y, bueno, para que no hayan varios representantes, pero es a petición de parte. En la práctica yo no lo vi nunca. Yo no vi nunca. No se relaciona eso con la unificación. No tiene nada que ver. La unificación de personería es cuando hay varios abogados, en vez de que haya 10 demandados y cada uno con un abogado, vos pedís la unificación, la contraparte pide la unificación de personería y le nombran a un solo abogado. Ahora, el listiconsorcio necesario es otra cosa, o sea, para que vos tengas una idea. Como te expliqué, lo de la prescripción, el caso más claro. ¿Me entendés? Hacé de cuenta, vos, Cali, vos estás ahí en tu casa. Esa casa en la que vos estás, vamos a imaginarnos que es tuya y de tu amigo. De los dos, 50 y 50, indiviso. Y yo quiero iniciar un juicio en el que digo, no, yo soy dueño porque estoy por prescripción adquisitiva hace más de 20 años ahí en esa casa es mía. No puedo útilmente lograr una sentencia que diga es mía si el juez no te notifica y no te demando a vos y a tu amigo.
¿Entendés, Cali? Sí, entiendo, está bien. Eso es un litigio consorcio necesario. Ahora, otro caso de litigio consorcio, pero facultativo. Vos y tu amigo van los dos en una moto y yo vengo en el auto y te choco. Y vos que ya sos casi abogado, yo le meto la demanda con un abogado, un amigo mío, y ahora dentro de poco me recibo, tengo matrícula, listo, y sigo yo el juicio. Y tu amigo dice, no, yo no quiero problema. A mí me ofrecieron, para pagarme por lo que me raspé, me ofrecieron 10.000 pesos, agarro los 10.000 y raya. Y vos decís, no, yo voy a ganar un juicio por 1.000.000. Eso es un litigio consorcio facultativo. Si quieren, se juntan para hacer la demanda, si no quieren, la hacen cada uno por separado. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de que tu reclamo tenga que ir con el reclamo del otro que iba al lado tuyo en la moto. Cada uno reclama si quiere, si no quiere, no reclama. Eso es un litigio consorcio facultativo. Pueden, si quieren, se juntan los dos y hacen los dos la demanda contra el auto que les chocó. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entre litigio consorcio necesario y facultativo. Hasta ahí veíamos lo que es el litigio consorcio, la acumulación desde el punto de vista originario. Pero también puede ser una acumulación, fíjense acá, la acumulación de pretensiones acá. Como le dice, originaria desde el comienzo del proceso. Objetiva es lo que expliqué recién, simple reunión de pretensiones en la demanda. Acumulación objetiva. Es lo que te expliqué recién, Scali. Y subjetiva, reunión de pretensiones en la demanda y pluralidad de sujetos, actores y o demandados. Acá está lo que te expliqué recién. ¿Ven ahí en el cuadrito, chicos? Entonces, objetiva es, acá donde está marcando la parte de arriba, un actor, un demandado, y acumuló varias cosas. ¿De qué reclamo? Reclamo pretensión A, pretensión B, pretensión C. En este acá, reunión de pretensiones en la demanda y pluralidad de sujetos, actores y o demandados, que es lo que hablamos recién, entre varios sujetos se juntan en un mismo proceso para hacer una demanda. Por ejemplo, también el caso que estábamos diciendo recién, Scali, que ustedes, si quieren, se juntan para hacer una misma demanda contra el que les chocó. Eso estaría acá también, porque más allá de que vos, Scali, tenés una pretensión, tu amigo tiene otra, no están obligados, pero deciden juntarse porque hay una conexidad de la causa. Una conexidad de la causa. ¿La causa cuál es? El accidente. Como hay conexidad de la causa, se juntan los dos para reclamar al mismo. Entonces van a haber dos actores contra un demandado y van a haber varias pretensiones. O sea, ahí va a haber doble aspecto. Tu pretensión es Cali y la pretensión de tu amigo. ¿Está? Doctor, disculpe, creo que Scali hacía referencia justamente a ese ejemplo en el cual el juez puede sugerirle que haya un solo representado porque tienen las mismas conexiones todos. Sí. Si Scali y su amigo no tienen intereses contradictorios, que en este caso no tienen intereses contradictorios, y yo, por ejemplo, estoy del otro lado, después Scali en algún momento, o el amigo se pelean con el abogado que tenían, era un solo abogado, entonces Scali sigue del lado del actor con un abogado, el amigo sigue del lado del actor pero con otro abogado, y yo estoy del lado demandado. Entonces yo le puedo pedir al juez la unificación de la personería de los actores, le digo, che, estos dos no tienen ni un interés contradictorio, quiero que hagan que unifiquen personería. ¿Está? Claro, porque en ese caso la otra parte tiene que mandar, por ejemplo, traslado, una copia a un abogado, otra copia a otro abogado. O sea, todo un trámite más. Exactamente. ¿Estamos ahí? Doctor, juega en cierta forma por una cuestión de economía procesal también, por parte del juez de sugerir esto. Para que no haya 30 demandas con un solo caso. Pero eso debe ser muy raro, ¿verdad? Porque el juez no tiene por qué estar unificando personerías o así. O pasan. Si alguien no pide, yo le digo, llevo 22 años, voy a cumplir de profesión y no vi nunca, jamás que se mande a acumular personería. No vi, ni que nadie pida, ni que el juez ordene, jamás. Existe la posibilidad, pero lo que pasa es que el límite de la acumulación de la unificación de personería es que no haya intereses contradictorios. Entonces, hay que ver en cada caso si no hay intereses contradictorios. Por ejemplo, como siempre yo les cuento, yo tengo un caso en el que le demando a un montón de personas. Digo,
A mí me chocaron, no sé, o sea, entre todos ellos, no sé quién fue el culpable de todo el accidente. Le demando a todos. Y no hay posibilidad de unificar la personería. Tengo, no sé, como 5 grupos de demandados. ¿Por qué? Porque cada uno le echa la culpa al otro. Entonces no puedo unificar personería. Ellos no pueden unificar. Yo no puedo pedir y el juez no le va a ordenar. Solamente en un caso como el que expliqué, o por ejemplo, imagínense una prescripción adquisitiva en contra de 2 personas, y bueno, cada uno se presentó con un abogado distinto, sí, le puedo pedir. Tampoco en la práctica no te cambia mucho la vida, porque si tenés que mandar un traslado, sacar una fotocopia, en vez de sacar dos fotocopias, sacar 4, no te cambia la situación. ¿Está? ¿Estamos ahí, chicos? Bueno. Luego, todo lo que estamos viendo es de esta parte, de la acumulación de tipo originaria, que es, la acumulación originaria es, como dice acá, desde el comienzo del proceso. Luego, la acumulación de pretensiones también puede ser sucesiva, durante el transcurso del proceso. Y luego se produce por 2 formas, por inserción o por reunión. Por inserción es lo que se común, dentro de inserción tenemos cuando hay una ampliación de la demanda, que es una pretensión del actor frente al demandado, cuando ya vamos a ver ahora, cuando lleguemos a la bolilla 10, vamos a ver la potestad de ampliar la demanda. Yo puedo ampliar la demanda hasta el momento en el que le notifica la contraria. Entonces, puedo promover una demanda con una sola pretensión y luego me doy cuenta que me faltó otra. Y antes de notificarle el traslado de la demanda, agrego una segunda pretensión. Estoy ampliando la demanda. ¿Está? Esas son las posibilidades de ampliar la demanda. También la posibilidad del segundo aspecto, ya vamos a ver cuando lleguemos a la bolilla 10, vamos a ver todo esto, pero es por reconvención. La reconvención es a ver, ejemplo, el caso que di, Scali fue chocado supuestamente, Scali me demanda a mí. Scali dice que él venía en la moto y me demanda a mí, que yo le choqué. La pretensión es de Scali en contra de mi cliente. Y ahora mi cliente me dice, no, vamos a demandarle a Scali, porque el que venía rápido, el que cruzó en rojo en la moto era Scali. Scali es el que me tiene que pagar los daños del auto. Entonces yo le reconvengo dentro del proceso y le digo, no, Scali, más allá de que mi cliente no te tiene que pagar, en realidad vos sos culpable y vos tenés que pagarme. Entonces estoy introduciendo al proceso una nueva pretensión, yo desde el punto de vista del demandado, en contra de Scali. Eso es la reconvención. Cuando el demandado demanda al actor. Eso solamente, profe, en la única oportunidad que tenés para hacer la reconvención en la contestación de la demanda, en la única oportunidad, más adelante ya no podés ejercer esa... No, porque ahí es el momento en el que se produce lo que se llama la traba de la litis. Traba de litis. Y después tener una excepción de traba de litis, ¿puede ser? ¿Cómo? No existe lo que acaba de decir. Si no hay, cuando está la traba de la litis, cuando pasa eso. La traba de la litis es lo que surge de la demanda y contestación de demanda, o demanda, sí. Contestación con reconvención y contestación de la reconvención. Sí. Eso se llama traba de la litis. Sí, y se puede poner una excepción de traba de litis para algún caso o no. ¿De dónde sacaste eso? No existe. Midón, este muchacho lee mucho Midón. Ya le dijo que no lea más Midón. No entendés. No. Capaz que lo convenza a usted, doctor, a usted para acá fin de año de que tenemos que usar Midón. Dejale que explique, profesor. Dejá, Jali. No me acuerdo, había visto un ejemplo. Pero... Cualquier cosa. ¿De dónde? Pará, vamos a ser sencillo. ¿De dónde sacaste eso, Scali? ¿De dónde leíste? Y estaba leyendo el libro ahí. No tengo acá a mano ahora, pero estaba leyendo en serio. ¿De qué libro? Ya sé, pero no existe eso. De Palacio estaba leyendo. No dice. De Midón, lee. El pobre Palacio ya murió y le quería hacer cambiar lo que dijo el pobre Palacio. Bueno, una vez que hay traba de litis no se puede volver para atrás, digamos, en el proceso. Claro, ¿por qué? Porque ya está trabada la litis. Trabada la litis significa, es como que yo te diga a vos, vamos a discutir sobre esto. Y después en la mitad del juicio me diga, no, en realidad vamos a cambiar. Es lo que yo siempre cuento. No existe el más adelante decir, me olvidé, me faltó, me equivoqué. No. Es, vos reclamaste algo sobre eso que traba la litis. Traba de la litis significa sobre qué vamos a discutir. ¿Entendés? Esa es la traba de la litis. Entonces, el último momento, ¿por qué?
el último momento para que el demandado interponga algo más es el momento de contestar la demanda, porque en ese momento se le va a correr traslado. Si hay una reconvención, se le va a correr traslado al actor, el actor contesta y se termina. Se termina así a grandes rasgos, ¿por qué? Porque no hay reconvención de la reconvención, o sea, se admite una sola reconvención. Entonces vos actor, le demandaste le corres traslado al demandado. El demandado contesta y reconviene, y vos contestás. Listo, con eso vos ya tenés lo que reclamó el actor y lo que contestó el otro, que es el demandado, lo que reclama el demandado y lo que contestó el actor. De ahí ya sale el cruce de los hechos afirmados, los reconocidos y los negados. Y lo que está en juego de lo que se está pidiendo. ¿Está? Después fíjate, nomás, Cari, no sé de dónde estás leyendo vos, pero... No, ese no era. Sí, capaz yo me estoy confundiendo nomás. Pero yo me acuerdo que había visto eso. Igual, ahora voy a ir viendo y Dale. le pregunto. Bueno. Bueno, y por último tenemos acá lo que se habla de la intervención excluyente y la tercería, que es una pretensión de un tercero frente al actor y al demandado. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado la tercería de dominio? En la que yo expliqué que era un juicio en el que si A y B están discutiendo sobre cuando uno hace... A y B están peleándose, que uno le embarga yo me voy y te embargo en tu casa. Te embargo el aire acondicionado está ahí en tu casa, Scali, por una deuda tuya, y resulta que esa casa es de tu mamá. Entonces tu mamá viene, se presenta al expediente y hace una tercería de dominio. Dice, no, ustedes peleense, vos andá a cobrarle si querés, Scali, Francisco, todo lo que vos quieras, pero ese aire es mío. Eso es una tercería de dominio. Y la demanda tiene que ir en contra del actor y del demandado. ¿Está? Bueno, eso es todo lo que se llama por inserción. Esto es lo que tienen que saber, que está acá por inserción. Pero también una acumulación sucesiva es la que se produce por reunión, que es el caso en el que, por ejemplo, vos promovés, yo he visto el caso este más, o sea, por ejemplo, promueven en un mismo juzgado, se promueve, por ejemplo, una demanda de filiación. Y a su vez, vuelven a promover en el mismo juzgado, el mismo actor contra el mismo demandado, el juicio de alimentos. Entonces el juez que ordenó, como la filiación incluso es la que le va a dar, mejor dicho, los alimentos dependen de la filiación, porque no le van a condenar a que pague alimentos si no es el hijo. Entonces el juez ordenó la acumulación de procesos para que tramiten conjuntamente. Y entonces pueda dictarse una sola sentencia que condene a la filiación y el pago de los alimentos. ¿Está? Entonces teníamos una pretensión tramitando por un tipo de proceso y la otra por el segundo proceso. Esa es la acumulación de pretensiones por reunión cuando se aplica la acumulación de procesos. ¿Está? ¿Estamos ahí? A ver qué más me queda en el programa. Bueno, ahí lo que queda es entonces la acumulación de pretensiones. Y bueno, cuando se produce la acumulación de eso, tenemos la acumulación de los procesos. A ver, está. La acumulación de los procesos, ese ya es otro artículo. Para que se puedan acumular los procesos, tienen ciertos recaudos, o sea, también similares. Para que se puedan acumular los procesos, en principio, lo que se toma en cuenta es especialmente la posibilidad de evitar, o sea, se trata de evitar el dictado de lo que se denominan sentencias contradictorias. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el caso que le expliqué de la filiación y de los alimentos, imagínense que un juez pudiera condenar, un juez o hasta el mismo juez en un proceso condenar al pago de alimentos y en el otro proceso, en el de filiación, está rechazando la demanda de filiación. Entonces, si rechaza la filiación, la pregunta es ¿por qué está condenando al pago de alimentos? Si el pago de alimentos solamente puede ser si fuera el padre. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es que cuando las pretensiones son conexas, en este caso, ambas pretensiones, tanto la de alimentos como la de filiación, derivan del supuesto hecho que el demandado fuera el padre, entonces tiene que hacerse, porque hay una conexidad de esa causa, tiene que hacerse una acumulación de procesos para evitar el dictado de sentencias contradictorias. Obviamente siempre va a ser
esta acumulación de procesos va a tener ciertos recaudos, que en principio es que tiene que haber una posibilidad que las pretensiones puedan ser acumulables. Eso es en principio. Es decir, que yo podría haber hecho una acumulación de pretensiones. Si no, yo no puedo acumular los procesos. Eso en principio. Tiene que ser procedente lo que se llama la acumulación objetiva. O sea, tuvo que haber existido la posibilidad de que el mismo actor, como el caso que les di, de la afiliación por un lado, el de alimentos por otro, que el mismo actor acumulara las pretensiones por haber conexidad de sujetos, por haber conexidad de causa, que acumule los objetos. Él tuvo que haber podido haber hecho eso. Si él pudo haber hecho eso, no lo hizo en procesos separados, entonces sí, en ese caso, procede la acumulación de procesos. ¿Está? Y, bueno, también, ahí lo que habíamos hablado de reconvención, también puede ser que en el caso que el demandado, en vez de reconvenir, por ejemplo, se le pasa la oportunidad, justo Scali, vos preguntaste, si ya tiene la oportunidad de reconvenir y se olvida, no puede o no sabe. Entonces, en vez de reconvenir, promueve otra demanda por separado del demandado en contra del actor. Entonces, en ese caso, si el juez toma conocimiento de esa segunda demanda que podría haber sido introducida por reconvención, puede ordenar la acumulación de procesos para que no haya sentencias contradictorias. ¿Está? Después también encontramos como una condición que es importante que ambos procesos se encuentren en la misma instancia. En la misma instancia significa que no podemos estar pretendiendo acumular un proceso que se encuentra, por ejemplo, uno recién iniciado y el otro ya tiene sentencia, ¿está? O se encuentra tramitándose ya con sentencia, ya apelado ante la Cámara. Luego, obviamente también corresponde a que ambos jueces son los mismos recaudos, fíjense que todo deriva todo de la posibilidad de acumulación de pretensiones, que sean de la misma competencia, ¿está? De la misma que ambas pretensiones puedan haber sido promovidas ante el mismo juez por razón de la competencia, y siempre que el estado de la causa la acumulación no importe una demora injustificada a uno de los procesos. Y siempre se va a hacer la acumulación sobre el proceso que se encuentra más avanzado. Si hay uno que ya está llegando a la apertura de causa de pruebas, el otro proceso va a ir a acumularse a donde está ese. ¿Está? Es muy importante eso. Siempre que no implique una demora que sea muy perjudicial. ¿Está? Siempre se hace sobre el expediente que estuviere notificado primero la demanda, en el expediente donde el actor le notificó al demandado antes que el otro, sobre ese se va a acumular. Generalmente es, obviamente, como consecuencia de eso, sobre el proceso que está más avanzado. ¿Está? Y los procesos acumulados, generalmente, hay dos posibilidades. O se unen físicamente o van unidos por lo que se llama por cuerda. Pero de una u otra manera van a tener el dictado de una sola sentencia. Y esa sola sentencia va a hacer mención a ambos procesos. Va a hacer el cuento de toda la historia y va a dictar una sentencia única. ¿Está? Es lo que explicaba hoy, por ejemplo, el de la afiliación y el juicio de alimentos. ¿Está? Bueno, chicos, vamos a hacer un descansito hasta las 4:15 y largamos procesos voluntarios, que es lo último de la bolilla. Me fijo si quedó algo más colgado de esto y con eso estamos la bolilla 8 completa. ¿Está? ¿Alguna pregunta, Scali? Pegar una leída ahí en los 15 minutos a ver de dónde sacaste eso. Que era acá estoy buscando, acá justo estoy buscando. Acá más o menos encontré lo que anoté. No, pero digo ahora, después no. No, decime ahora. Decime. Y no, en la acumulación de procesos dice, es cuando una sola sentencia resuelve todos los procesos acumulados sin perjuicio de que tramiten conjunta o separadamente. Claro, eso es lo que expliqué recién. Sí, bueno, ahí después dice otra cosa, después procedimiento para lograrse. De oficio a petición de parte con 2 caminos. La excepción de litispendencia. Claro, pero litispendencia. Hoy estábamos hablando de traba de la litis. Nada que ver una cosa con otra. No es. Bueno, pero de ahí saqué lo de la excepción de la litispendencia.
No, vos dijiste excepción de traba de la litis, dijiste hoy. Por eso te dije. Ah. Está grabado, pedile ahora que te pase. No, está bien, está bien. Bueno, utilicé mal el término nomás, pero... No, es otra palabra. O sea, traba de la litis es una cosa, litispendencia es otra. Litispendencia significa que yo te estoy planteando a vos de que el juicio que me estás iniciando no podés continuar porque ya tenés iniciado ese mismo juicio en otro lado. En otro lado significa en otro proceso. Ajá. Es lo que yo siempre digo, chicos, tengan cuidado, ¿viste? No es lo mismo utilizar palabras parecidas, o sea, litispendencia que traba de la litis. Traba de la litis significa otra cosa. Traba de la litis es como te expliqué hoy, sobre qué vamos a discutir. ¿Y qué es sobre qué lo que vamos a discutir? Y vamos a discutir sobre lo que vos demandaste y lo que yo te contesté. ¿Y eso qué hace? Por el principio de congruencia le limita la competencia al juez. El juez no puede salir a decir, bueno, y vamos a resolver también aquello que ni vos pediste ni el otro contestó. No. Señor juez, ahí te está excediendo de la competencia. Tu competencia, por el principio de congruencia, es la traba de la litis, sobre lo que se está por discutir, que es lo planteado en la demanda y la contestación. ¿Ahí entienden todos? ¿Está? No confundirse, traba de la litis con excepción de litispendencia. Excepción de litispendencia. Sí, yo me confundí. Eso es procedimiento para lograr la acumulación de procesos, eso, mediante una excepción de litispendencia. Sí. ¿Está? Sí. Está, o sea, la litispendencia vos vas a plantear, te demandan a vos y vos le decís, no, a mí ya me demandaste esto. ¿Está? Por ejemplo, en el caso que yo les estuve contando, por ejemplo, en realidad había habido una demanda de filiación y otra segunda demanda de filiación con alimentos. Así fue. Y yo le planteé la litispendencia y el juez me dijo, no hay litispendencia porque en el otro también ordenó, en el otro no pidió alimentos, o sea, no es exactamente igual. Pero por las dudas ordeno la acumulación de procesos. ¿Está? Es una vía, el planteo de la litispendencia también es una vía que cuando no son exactamente iguales, se puede ordenar la acumulación de los procesos. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro ahí? Vamos un ratito, 15 minutos de descanso y seguimos. Profe, una pregunta. Sí, le escucho. Ahí está mi cámara. ¿Quién está hablando? Ortigueira. Sí. ¿En qué parte del programa está? Porque estoy perdida. Y estamos terminando... No sé qué programa tengo. No, yo sí, el que tengo el programa viejo, en realidad tengo que poner el programa nuevo, pero en definitiva, lo que se está terminando de dar son toda la parte de pretensiones, que según el programa viejo es la 8, y ahora vamos a arrancar la bolilla 9 de prueba. Se habla todo lo que es prueba, y después ya arrancamos con la bolilla 10, que es demanda. No. Y acá tengo la 10 como prueba, y la 9, distintas actitudes que pueda asumir el demandado. ¿O dónde está el programa viejo? No, si no, después le... Porque estoy intentando ubicarme, pero no. No importa. O sea, lo que importa, chicos, es, o sea, vayan si quieren anotando los temas directamente. Vayan anotando los temas. O sea, hasta ahora vimos, la bolilla 7 era, bueno, todo lo que ya entró de actos. Bueno, después la bolilla 8 de pretensión. Sí, hasta la 7 tenía bien, y la 8 ya tengo procesos de conocimiento, no tengo pretensión. Bueno, anotale ahí en la 8, ponerle tipo todo lo que es proceso de... dice el proceso contencioso y habla de la pretensión. De la pretensión. Y ahí dentro de eso tenés todos los requisitos, bueno, eso es lo que ya vimos ahora. En la clase pasada, requisito de admisibilidad. Sí. Después, todo completo. Y bueno, igual capaz si le pido a los de franja morada o alguno de esos, deben tener el programa viejo. Yo tengo el programa, pero si querés les mando después escaneado, pero está horrible ya el mío. Voy a ver si encuentro uno. Voy a preguntar si tienen, les pido y paso al grupo.
Y si Sí. no, sí, le avisamos. Pero nomás, o sea, es esta bolilla nomás, porque después en realidad sigue todo el mismo orden, que no hay problema. O sea, la próxima, ya la bolilla, esta termina, ya terminamos con pretensión, que es la forma de cómo se acumulan las pretensiones y todo, pero busquen en cualquier libro, porque lo que tienen que buscar es por tema en los libros. En Sí. cualquier libro busquen el tema de la pretensión. Y bueno, y ahora estaba por explicar cortito un proceso voluntario, pero te expliqué un montón de veces eso. Sí. Y la 9, la que vamos a dar supuestamente ahora, pero no importa el número, se llama teoría general de la prueba, o sea, todo lo que es sobre la prueba, sobre qué hay que probar. O sea, estamos estudiando hasta ahora. Bueno. Ahí hasta sí ahí. seguimos con la 10 y listo. O sea, en vez de la 9, la 10. No tengo idea en ese programa, por eso. Sí, Sí. no hay problema. Sí, sería la 10. Después que explicamos, o sea, con eso vamos a tener enseñado cuándo se pueden juntar las pretensiones, qué es lo que hay que probar dentro de un proceso en general, y ya ahí arrancamos cuando lleguemos a lo que es la demanda. Ahí ya se enseña a hacer la demanda, que te les voy a mandar voy a ver si les subo ahí al campus, un modelo de demanda, después un modelo de contestación. Entonces se enseña cómo es la demanda, cómo es el traslado de demanda, ahí vienen las actitudes que puede tener el demandado para contestar, reconvenir o poner excepciones, Sí. y después se entra en toda la etapa probatoria. Bueno, Después, gracias. Si consigo, paso al grupo. Está. Pero igual, no se preocupen porque es tipo todos los temas, yo voy dando todos los temas nomás, no hay... si vos seguís en cualquier libro están todos esos temas. Les paso si quieren el power de esta bolilla. Sí, entonces nos guiamos por ese y listo. Está, ni un problema. Gracias. Le mando al de los delegados, ahí al WhatsApp de los delegados le mando ya en este momento. A ver. Entonces, si ustedes quieren, ya pueden ir abriendo sus computadoras, lo que quieren, o en otro lado, y van viendo. A ver, un segundito, les mando ya. Listo, ahí ya está enviado al grupo de los delegados. No sé si está alguno de los delegados ahí, que les mande todo a ustedes, y ya tienen ahí lo que le estaba pasando recién. Ahí creo que te están contestando ya alguien. Ahí alguien puso, Alejandra, no sé quién Alejandra, puso en el grupo de los delegados. Y Otazú, ya Alejandra. Ella mandó Otazú al grupo. Y Alejandra ahora. Listo. Listo. ¿Quién es Alejandra que figura ahí? ¿Qué Alejandra? No tiene idea. Ni idea. No sé. Bueno, ya está. Otazú ya les mandó también, así que listo. Perfecto. Eso ahí tienen lo de la bolilla 8. Bueno, de la 8 lo único que resta es el tema de los procesos voluntarios, que creo que ya expliqué varias veces, que es el otro tipo, o sea, porque lo que vine explicando hasta recién son los procesos de tipo contenciosos. Y el proceso que falta, o sea, el tipo de proceso que faltaría explicar de acuerdo a mi programa, son los procesos voluntarios. Los procesos voluntarios, contrario a aquellos que se denominan contenciosos, son aquellos procesos en los que, siempre explico lo mismo, que no hay una contienda, se llaman solicitantes, no son partes, y lo que se busca es acordar eficacia a una determinada situación jurídica. ¿Verdad? Doti, ¿yo ya había explicado acá todo esto? O chicos, recuérdenme si ya expliqué, no vamos a estar perdiendo tiempo explicando eso. ¿Ya había explicado? ¿Ubilla? Sí, profe, te había explicado. Está, listo, entonces lo damos por terminado. Entonces, con eso, cuando ustedes estudien la teoría, lean toda la parte del código, obviamente del libro y código, porque el código es el que le da el fundamento a la teoría de los libros, estúdiense cuándo y cómo se pueden acumular las pretensiones. ¿Está? Todo lo que fui explicando hoy. Está en Palacio, chicos, está en cualquier libro. En cualquier libro está todo sobre cuándo se puede acumular y cuándo no se puede acumular. Con esto, ustedes tienen que tener hasta ahora todo lo que fuimos estudiando. Todo lo que tiene que ver con el sujeto, el objeto, la causa, en general la teoría sobre la pretensión. Y ahora es importante estudiar, vamos a estudiar antes de armar una demanda, porque para armar la demanda yo tengo que saber
dos aspectos. Uno, lo que vimos en esta bolilla, que es qué tipo de pretensiones puedo juntar, cómo las puedo unir para demandar dentro de un mismo proceso. Y el otro aspecto es, como hoy en día, en el Código de la Nación y en muchos códigos, la demanda va con todas las pruebas, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que ofrecer como prueba? Para eso tengo que saber qué es lo que tengo que probar. ¿Está? Es muy importante saber qué es lo que es objeto de prueba. El término correcto es, ¿cuál es el objeto de prueba? Yo voy a ofrecer ciertas pruebas, por más que todavía no tenga, lo que hoy hablaba con Scali, lo que hablamos, por más que no tenga trabada la litis. No está trabada la litis, pero yo por las dudas tengo que ofrecer todas las pruebas, porque calculo que del lado del demandado se van a producir ciertos hechos, ¿está? Que ya les vamos a ir enseñando, que yo calculo, porque es regla, que el demandado va a negar los hechos, me va a negar todo. Entonces, yo tengo que, cuando uno va teniendo cierta experiencia, chicos, va aprendiendo y le va quedando como armada la estructura en la cabeza sobre qué es, o sea, uno ya no piensa en el paso siguiente, sino piensa 2 o 3 pasos más adelante. Entonces, al promover una demanda, uno tiene que tener ya claro que el demandado, o sea, en tu cabeza, vos ya tenés que saber, bueno, si yo digo esto, el demandado me va a hacer esto, el juzgado va a ordenar esto, y yo tengo, ¿cómo? O sea, vos tenés que ir planeando cómo vas a seguir. Para eso vos tenés que saber qué es lo que tenés que probar. Esa es la parte más importante. Entonces, ahora vamos a tener el gusto, le vamos a escuchar acá a Doti, está así de ser abogado, está esperando, porque dice que ya se recibió, pero todavía no veo el título. Yo estoy esperando que se levante la cuarentena para que llegue el título. Así que, Doti, te vamos a escuchar. Confiamos en que sos abogado. Dicen que sos abogado. No se te escucha, Doti. Habilita tu micrófono, no me digas que no te vamos a escuchar al final. No se escucha, no. Venga, ¿vieron? No era abogado todavía. No se escucha, Doti. Te dice toda una propaganda y al final... Debe ser el internet. No. Él hace así, miren. Para mí que no estudió. No. ¿Quién fue? No sé quién fue que lo mató. Bueno, por lo visto, no estudió, parece, porque desapareció de mi pantalla. ¿No está más? Chao, se fue. Vio, profe, era el internet. Ahí entró de vuelta, doctor. Estaba conectado. A ver, yo no le... Ahí está. Se cambió de camisa, apareció todo. ¿No? Para mí era una foto que aparecía. A ver si... Acá estoy de vuelta. Ahora sí. Por la compu no anda. Bueno. Está bien. Porque acá yo le convoqué a otro abogado más también que venga a cada clase conmigo, así que estoy esperando acá, está llegando. Bueno, a ver, ahora te vamos a escuchar un poquito hablar sobre el tema de prueba. Quiero que le explique un poquito a ver cómo funciona, qué es lo que hay que probar dentro de un proceso. Bueno, chicos, como más o menos le había adelantado el doctor, cuando hablamos de prueba, ¿no es cierto?, la palabra prueba tiene múltiples significados, ¿no es cierto? Pero en su más corriente acepción, probar significa demostrar que lo afirmado, que lo que uno afirma, ¿no es cierto?, corresponde a la realidad. Eso es en sí lo que significa la palabra prueba. Pero también se denomina prueba, ¿no es cierto?, al medio a través del cual el litigante le presenta al juez la verdad del hecho afirmado, ¿no es cierto? Sea, por ejemplo, a través de un documento, el dictamen, por ejemplo, de un perito, la declaración de un testigo, o la confesión, etc. Pero para tener como concepto, si quieren anotar, la prueba es una actividad procesal, ¿sí?, realizada con el auxilio, ¿no es cierto?, de los medios establecidos por la ley y tendientes, ¿no es cierto?, a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de esos hechos afirmados por las partes. No sé si me van siguiendo. Siempre que hablamos de prueba... Está bien lo que le dijiste, pero decirle más despacio. Repetirlo otra vez, más despacio. Bueno, entonces la prueba es la actividad procesal, ¿no es cierto?,
que para realizar, o sea, para realizar esa actividad procesal, ¿no es cierto?, se requiere de los medios, del auxilio de los medios establecidos por la ley, ¿sí? Y para tendientes también, ¿para qué? Para crear una convicción judicial en el juez, sería, ¿no es cierto?, sobre la existencia o inexistencia de esos hechos afirmados por las partes, ¿sí? Como fundamento, ¿no es cierto?, de sus pretensiones o defensa. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se entendió algo o no? Sí, se Sí, entendió. yo entendí. ¿Entiendes? Bueno. Bueno, en el programa dice naturaleza de la prueba. La prueba, entonces, es una verificación y no una averiguación. ¿Por qué? Porque se verifica algo que ya es conocido, ¿no es cierto? Que ya es afirmado, ¿sí? Ya que la prueba versa sobre afirmaciones de las partes, ¿sí? Entonces, por eso se dice que, en cuanto a su naturaleza, es una verificación. Bueno, en cuanto al objeto. Te interrumpo, Sí. Para que les quede claro, chicos. Vieron que como recién les fui explicando a Ortigueira, le iba explicando, yo les fui explicando, esto era todo lo que era la teoría. Entonces, ahora, para que lo que estamos explicando es toda la parte de la teoría sobre cómo vamos a abordar cuando en la próxima bolilla entremos en la demanda y luego todo lo que hay que probar. Entonces, lo que se está tratando de explicar es la actividad probatoria, la prueba. Entonces, la prueba, como les dijo muy bien, es una verificación, yo siempre hablo tenemos una primera etapa de las alegaciones. ¿Cuál es la etapa de las alegaciones? La etapa en la que tenemos lo que veníamos hablando hoy, que hablaba Scali, que estamos hablando, que es la demanda, la contestación de la demanda, que en la contestación también puede dar su versión de los hechos, puede reconvenir, la contestación de la reconvención. ¿Por qué? Porque hasta ahí son todas alegaciones. Hasta ahí es como que yo le demando a Mega, yo le digo, Mega el que venía en el auto, Mega chocó. Mega me dice, no, yo hacía esto, yo hacía lo otro, usted me chocó a mí. No, o sea, hasta ahora, hasta esa etapa procesal son simples alegaciones. Las partes están alegando y diciendo cosas. Entonces, bueno, ¿qué sigue después? Y después sigue la etapa probatoria, es corroborar, la etapa de la corroboración de la existencia de lo que ya se dijo. Yo dije algo en la etapa de alegación, Mega dijo otra cosa, Mega dice que lo mío es falso, yo digo que lo de él es falso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son todo alegaciones, cuentos, dicen que. Entonces, la etapa siguiente es la etapa de las corroboraciones. Entonces tenemos una etapa de alegaciones y una etapa de la corroboración. La etapa de la corroboración es la etapa probatoria, que es lo que estamos explicando. Lo que se busca cada uno en la etapa probatoria es tratar de convencer al juez que lo que uno dijo es lo verdadero, que es lo que ocurrió. ¿Está? Listo. Claro. ¿Les quedó claro ahí? Por eso se habla de la convicción. Por eso se trata de llegar a la convicción del juez. Bueno, en cuanto al objeto de la prueba, ¿no es cierto? En principio, solo aquellos hechos afirmados por los litigantes pueden constituir objeto de prueba, ¿sí? Pero aquellos, además, ¿no es cierto?, deben ser controvertidos. ¿Qué significa que sean controvertidos? No sé, habrán escuchado ya esa palabra, porque el profesor siempre nombra al doctor. Quiere decir de que esos hechos deben ser afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra parte, ¿sí? Eso quiere decir la existencia de hechos controvertidos. Además, también tienen que ser conducentes para la decisión de la causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que deben ser útiles para resolver la decisión del pleito. Porque puede suceder de que existan o haya un hecho que haya sido afirmado, ¿no es cierto?, pero que carezca de relevancia para resolver las cuestiones sobre las cuales versa la litis, ¿sí? En esa cuestión, en ese sentido, se va a decir de que el hecho es inconducente. No sé si me explico, ¿se entiende o no? O sea, cuando hablamos de que sea conducente, ¿qué queremos decir? De que debe ser útil, ¿no es cierto? Porque puede ser un hecho que esté afirmado, pero no es conducente, o sea, es inconducente el hecho. ¿Se entiende? Bueno, después existen también
aquellos hechos que están excluidos, ¿no es cierto? Espera un cachito, antes de seguir, por un poquito, antes de seguir, que nos faltó una partecita, pero bueno, voy a aclarar lo que dijiste, y después una parte que faltaron. Primero, o sea, lo importante que hay que saber es, vieron que yo les dije, uno ya, como abogado, con el paso del tiempo se va a ir percatando de lo que va a ocurrir. Es como que yo siempre a veces le digo a mis clientes así, le digo en chiste, en broma, le digo, sí, esto, como yo tengo, como yo soy clarividente, veo así más allá y le digo, yo esto te juego, esto va, la contraparte va a apelar, le digo, y esto vaya acá, ¿y cómo sabe que va a apelar? Y porque no hay caso en el que la parte que pierda no apele, cosas así. Entonces, uno ya sabe, o sea, te puede tocar 1 en 1.000.000 que no apelen. Entonces, te puede tocar 1 en 1.000 casos que vos no te ocurra lo que siempre pasa. ¿Y qué es lo que siempre pasa? Lo que siempre pasa es si yo demando, yo digo, esto pasó de tal manera, la contraparte va a negar eso, va a negar. Entonces, en la práctica, todos tus hechos afirmados van a terminar siendo negados, en la práctica. O de última, vos tenés que actuar en tu demanda suponiendo o presuponiendo que la contraparte va a negar todo. Suponiendo que la contraparte va a negar todo, vos vas a encontrar que de todos tus hechos afirmados en la demanda, imagínense, vamos a hacer simple. Vos tenés 100 hechos afirmados en tu demanda. ¿Por qué? Porque un hecho es el día tal pasó tal cosa, mi cliente venía manejando el auto, es el segundo hecho, el auto era de su propiedad, tercer hecho, al pasar la esquina, cuarto hecho, existía un semáforo, es el quinto hecho, venía el otro auto, o sea, imagínense que así se cuentan los hechos, o sea, cada uno de esos son hechos que la contraparte, yo estoy presuponiendo que si yo digo eso, por ejemplo, Sorsoli es mi contraparte, Sorsoli me tiene que negar que pasó eso el día que yo dije, a la hora que yo dije, por la calle que yo dije, me va a negar que el auto es de mi cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dije que en la demanda dije 100 hechos. La pregunta es, los 100 hechos hasta ese momento, hasta el momento de la demanda, están todos afirmados. Ahora, Sorsoli me los niega todos. Hasta ahí entonces yo puedo sacar, por ejemplo, en realidad Sorsoli no niega todo. Sorsoli dice, voy a reconocer algunas cosas. Entonces, de los 100 hechos, Sorsoli me reconoce 20. O mejor dicho, no los niega. Entonces tengo, de los 100 hay 80 nomás que fueron negados. Esos negados significa que son controvertidos. Entonces, ¿qué es lo que va a ser objeto de prueba? En principio, los hechos controvertidos. Con eso que estoy diciendo, ¿tengo necesidad de probar los 100 hechos si él solamente me negó 80? No, no tengo necesidad de probar los 100. Tengo hasta ahí, con decir que el objeto de la prueba son los hechos controvertidos, significa que solamente tengo que intentar probar 80. Y la pregunta es, ¿los 80 son conducentes para resolver la cuestión? Significa, ¿son importantes para que resuelva? Entre los hechos afirmados por mi parte pueden ser, por ejemplo, yo digo, sí, mi cliente venía, estaba volviendo a esa hora de un asado. Y la pregunta es, ¿en qué tiene que ver que volvía a un asado o no con el hecho de que quién cruzó en rojo el semáforo? No es un hecho que haya necesidad de probar. A ver, puede estar negado, pero la pregunta ¿es conducente para resolver quién tiene la culpa en el accidente de tránsito de pasar o no pasar en rojo? No. Entonces, dentro de los 80 hechos que me están quedando como controvertidos, porque eran 100 los afirmados, pero controvertidos quedan 80, pueden ser que los conducentes son 40 nomás. Entonces, ahí es donde es importante aprender a que no todo lo afirmado va a ser objeto de la prueba, no todo lo controvertido, sino objeto de la prueba es lo controvertido y conducente. Controvertido significa afirmado por uno, negado por la otra parte, y controvertido, con eso ya está. Pero ahora, y conducente significa que sirva para resolver el pleito. ¿Está? Que lo que se vaya a discutir, lo que se vaya a intentar probar, sirva para resolver la cuestión. Antes de seguir sobre cuáles son los hechos objeto de la prueba. Profe, ¿Sí? siempre es mejor esos tipos de hechos que no son conducentes para el proceso. Es decir, que no son útiles.
es mejor no mencionarlos en la demanda, porque la contraparte puede tomar, así como usted dijo el tema del asado, le puede dar la idea al abogado de que estuvo tomando. ¿Sí? No, o sea, ni sí ni no. O sea, cada uno decide cómo armar su demanda, no te quita ni pone la cuestión. También te tiene que limitar también para armar una buena demanda, porque hay cosas que no tienen nada que ver, que hay gente que por ahí se va por las ramas, que yo, por ejemplo, yo como abogado cuando, por ejemplo, el otro día viene una clienta acá, la atiendo y empieza a contarme respecto a su divorcio y la liquidación de bienes, empieza a contarme, me empieza así porque mi marido esto, mi marido lo otro, y me sale con un montón de historias. Si vos no te sabés centrar en el objeto de lo que estás que es esto, lo que yo estoy diciendo, yo ya voy un paso más adelante. Yo no soy muy elegante, yo le corto nomás y una, señora, esa parte no sirve, no me importa esa parte. No, pero yo le quiero contar que él una vez, o sea, vamos al objeto de la cuestión. Para la pretensión tal, yo necesito probar tal cosa. A mí me interesa este hecho, pasó, no pasó, cómo fue tal hecho, listo. O sea, ¿por qué? Porque yo ya trato de cortar porque nos sirve agregar, para mí nos sirve agregar al proceso, agregar todas esas historias. Entonces, después ya depende de cada uno, o sea, pero tampoco tiene que o sea, eso ya depende de vos, que sepas qué tantas cosas vas a agregar al proceso que sirve o que no sirve. Yo, generalmente, miles de veces, porque también es muy importante poder centrarte vos en la prueba el día de mañana sobre lo que importa y lo que te sirve para resolver la cuestión. Porque después de qué te sirve el cuento que dijo, que no dijo, y vos mismo vas a decir, ¿para qué voy a tener un testigo si no me va a cambiar el resultado del juicio eso? ¿Me entendés? Todo eso suponiendo, ahora después vamos a ver que en realidad es el juez el que en definitiva te va a decir eso. Antes de seguir avanzando en esa parte, lo que quedó una parte es que es importante saber que hay principios procesales que se aplican, todos los principios procesales que venimos estudiando se van a aplicar a la etapa probatoria. En principio, van a aplicar de una el artículo 16 de la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes tienen el mismo derecho. Hay una igualdad. Ambas partes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a las pruebas. Los mismos derechos significa que todos tienen los mismos derechos de poder ofrecer las pruebas. ¿Está? Nos encontramos todos en grado de igualdad. Artículo 18 es fundamental, que es el de la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso. O sea, muy importante que para producir cada prueba haya que respetar todos los procedimientos establecidos por ley para producirlas. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con el debido proceso, puedo ser objeto de que alguien me venga a plantear una nulidad de alguna medida probatoria hecha de una forma incorrecta. ¿Está? Y luego lo que habíamos estudiado, ¿se acuerdan que estaban en el primer parcial? Era el principio de adquisición procesal, que decía, relacionado a las pruebas, el principio de adquisición es que las pruebas tienen dos momentos, el de ofrecimiento y el de producción. Toda prueba, una vez que mientras está ofrecida nada más, la parte puede existir. Pero una vez que está producida, se adquiere para el proceso, no se adquiere para la parte. Entonces, yo, por ejemplo, le ofrezco como testigo a Mega, y Mega agarra, y el que ofreció era una persona que después dice, no, pará, Mega al final, no, me va a declarar en contra. Hasta que no declare Mega, yo puedo existir. Pero una vez que declaró Mega, si me favorece o me desfavorece, no importa ya. Se adquirió para el proceso y no para la parte. Yo no puedo venir a desistir de la declaración de Mega. No puedo, ofrezco una pericial, Sorsoli es el perito. Hasta que Sorsoli no presente el dictamen pericial, yo puedo desistir de la prueba. Terminó de presentar Sorsoli el dictamen pericial, me desfavorece, se adquirió para el proceso. No puedo desistir de la prueba pericial. Y así respecto de cada prueba. Resulta que Cubilla es la que representante de una entidad, le mandé una prueba de informe. Cuando Cubilla contesta, ese informe que presenta Cubilla por la entidad tal, se adquiere para el proceso. Hasta que yo no mande, ese informe no vuelva, no está producida la prueba. Si no se produce, significa que todavía puedo desistir, todavía es mía la prueba. Eso es lo que es el principio de adquisición procesal, que es muy importante. Esta se aplica con mucha importancia este artículo 18 y el artículo 16. ¿Está? Ahora sí seguimos. Doti, seguimos con los hechos. ¿Qué era objeto de prueba? Aparte de los controvertidos y conducentes, tienen que saber, chicos, que no solo, un primer aspecto es saber que los hechos controvertidos y conducentes van a ser el objeto de prueba.
Pero a pesar de que tener hechos controvertidos y conducentes, hay que diferenciar, no todo eso controvertido y conducente va a ser objeto de prueba, no siempre. ¿Está? Doti, no sé si no está conectado o no. Claro, sí. Vale. Seguir. Bueno, y después también, por ejemplo, como está diciendo el doctor, hay en cambio también aquellos hechos que están excluidos de la prueba, como ser aquellos hechos que no son afirmados, ¿no es cierto?, por ninguna de las partes. Ya que por el principio de congruencia, ¿no es cierto?, el juez no puede hacer mérito de un hecho que no ha sido afirmado por una de las partes, justamente. O sea, de que no va a poder producirse la prueba, sino sobre aquellas que hayan sido articuladas por las partes en su respectivo escrito. Por eso quedan excluidos de ser objeto de prueba. Después también tenemos aquellos hechos notorios, ¿sí?, quedan excluidos también. Los hechos notorios son aquellos que están naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información de los individuos, sería con relación a un círculo, a un lugar, a un momento determinado. Esos hechos notorios también quedan excluidos. Luego, el más importante es la prueba del derecho, ¿sí? El derecho, como regla, no está sometido a la actividad probatoria, ¿no es cierto? Porque así como los justiciables le corresponde ofrecer el hecho, el derecho puede y debe cuidar el juez, ¿no es cierto? Es decir, que teniendo el juez el deber de conocer de oficio el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y sería innecesaria la demostración del mismo. No sé si entienden o no lo que le quiero decir. Dar un ejemplo, un ejemplo fácil, chicos. Si yo invoco y digo que el artículo, claro, yo digo que en virtud de que el Código Civil dice que tal cosa en su artículo tal, no hace falta que yo traiga y ofrezca como prueba una prueba de informes al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados. Yo no tengo que estar probando la existencia del derecho, no tengo que estar pidiendo que alguien le remita al juzgado una copia del Código Civil. O sea, claro, el juez de oficio debería conocer ese ordenamiento, o sea, esa ley o articulado. Claro, está relevado de prueba, o sea, la invocación del derecho está relevado de prueba. ¿Está? Sí. Se admiten algunas excepciones, como ser ley, ordenanzas, disposiciones locales, el derecho extranjero, creo que el convenio colectivo de trabajo también admite algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero en sí, la prueba del derecho está excluida. Luego de eso, creo que ahí quedaría, Marcelo, ese punto. Bueno, lo que faltaría es los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. Y después seguimos en otra parte. Constitutivo. Hay una clasificación, chicos, de los hechos también, es que existen, o sea, tres tipos de hechos, una forma de clasificación en hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. Los constitutivos van a ser los que una parte, siempre van a estar a cargo de la parte que está afirmando el hecho. Significa, si yo digo que existe un contrato de locación, el que afirma la existencia de ese contrato de locación va a tener que probar, generalmente es el actor. ¿Por qué? Porque decir que existe un contrato de locación, decir que existe un contrato de compra-venta, eso es un hecho constitutivo porque de ahí nacen los derechos de las partes. ¿Está? Eso es un derecho, un hecho constitutivo. Después, si hay alguien que afirma un hecho que dice, siempre se habla de los ejemplos de esto como impeditivo. ¿Cuál es el impeditivo? Dice, sí, el contrato de compraventa existe, pero mi cliente era menor de edad cuando firmó. Yo estoy aduciendo, estoy alegando una causal de impedimento que impide que el acto constitutivo surta sus efectos. El que afirme ese hecho impeditivo es también quien tiene que probar. Lo mismo que el hecho de tipo extintivo. Extintivo es un hecho en el que si alguien afirma, sí, hay un contrato de compraventa y a vos te falta pagar, el hecho extintivo es la parte que afirme, que diga, yo pagué. Pagar es un hecho que extingue la anterior obligación. Entonces, el que afirma el hecho extintivo también es el que tiene que probar la existencia de ese hecho. ¿Está? Eso en el programa dice como prueba hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. Y ahora, un tipo de hecho que es muy importante saber es, Lucas Mesa, si yo afirmo un hecho negativo, ¿tengo que probarlo? Un hecho negativo.
si afirmás un hecho negativo. Sí. ¿No? Exactamente. No hay que negar. ¿Está? Si yo afirmo, sí, porque el cliente de Lucas Mesa estaba en tal lugar y cruzó el semáforo en rojo, y él me dice, no es cierto, mi cliente no estaba ahí y no cruzó en rojo, vos, Lucas Mesa, no tenés que probar nada. Eso es lo que tienen que tener en claro. En todo proceso de conocimiento. La carga probatoria estaba a cargo de quien exige el derecho, quien invoca el derecho, ¿o no? ¿Quién afirma el hecho? Quien afirma el hecho, claro. El que afirma el hecho. Estamos hablando de todas reglas generales, porque después vamos a empezar a explicar algunas excepciones. ¿Está? La regla general es de quien afirma el hecho. Si vos simplemente en tu contestación de demanda o en la contestación a la reconvención negás un hecho, el que niega no está, no recae sobre él la carga de la prueba. La carga de la prueba está sobre quien afirma el hecho. ¿Está? Eso es importante. Como estoy explicando, eso es la regla general, porque ahora después más adelante voy a explicar un poco las excepciones. ¿Está? Bueno, ahora, es importante, acá dice, el programa dice, hechos cuya prueba no es necesaria. Entonces, en base a lo que fui explicando hoy, tenemos que, dice, los hechos admitidos expresamente. Entonces, si yo de mi demanda, compuesta por 100 hechos, el demandado, como les dije hoy, reconoce 20, o los admite expresamente, esos 20 hechos no hay que probar. Si yo digo, el auto patente tal, era conducido por el cliente de Lucas Mesa, y Lucas Mesa me contesta, sí, ese auto es de mi cliente y estaba conduciendo Lucas Mesa, estaba conduciendo mi cliente, no hace falta que yo haga una prueba dirigida al registro de propiedad automotor para acreditar que el auto era de él, del cliente de él. No hace falta que yo traiga ningún tipo de prueba para probar que venía manejando, porque ya están reconocidos. Los hechos reconocidos expresamente están exentos de prueba. O sea, no hay que probarlos. ¿Qué otros hechos no tengo que probar? Como venía hablando hoy, los hechos notorios, los hechos normales. Notorios son, por ejemplo, como podemos estar hablando hoy, bueno, sí, porque yo afirmo que como en la época, como hubo cuarentena, había menos movimiento de personas, hubo tal situación, entonces son hechos evidentes, son hechos que resultan conocidos para todo el mundo, para toda la población, que están relevados de prueba. O sea, no hace falta que yo tenga que traer toda una prueba para acreditar algo. ¿Está? ¿Por qué? Porque son hechos conocidos. Decir, sí, bueno, atento a la gran inflación que hubo tal año, de ahora, de este año y del año pasado. Entonces, no hace falta que yo traiga una prueba informativa para acreditar que hubo gran inflación. A menos que yo esté diciendo, no es tal índice, está el otro índice. ¿Está? Si yo estoy simplemente invocando una causal que es conocida por todo el mundo, si yo digo, sí, bueno, atento a la pandemia mundial que ocurrió en el año 2020, y todos conocemos, todos sabemos, no hace falta que yo traiga testigos ni acreditar de otra manera. Son hechos que ya son son evidentes y notorios. Normales son, si yo afirmo, por ejemplo, como el accidente ocurrió de noche se ve menos que de día. No hace falta hacer una prueba pericial para probar que de noche se ve más que de día. ¿Está? Ahora, si alguien invoca, sí, a pesar de que era de noche, pero en realidad en ese lugar había más iluminación y se veía perfecto, o sea, ya ese es un hecho contrario a lo que es lo normal. Lo normal es que donde hay oscuridad se ve menos, entonces si alguien dice, no, bueno, era de noche, pero a pesar de que había oscuridad se veía más, es un hecho afirmativo, contrario a un hecho normal, entonces sí ese hecho hay que probarlo. ¿Está? También cuando alguien invoca hechos que son conocidos en el ámbito donde uno está litigando, si uno puede invocar ciertas costumbres, también uno va a estar exento de prueba, son costumbres conocidas dentro del lugar donde se está litigando. Y también los hechos presumidos por la ley. Cuando alguien invoca un hecho presumido por la ley, no tiene la carga de la prueba, sino que la carga de la prueba va a recaer sobre aquella persona que invoque algo contrario al hecho presumido por la ley. A ver, ¿quién se le ocurre un hecho presumido por la ley? A ver, escucho. Ángeles Rodríguez, a ver. A ver, Ángeles Rodríguez, ¿qué hecho presumido por la ley se le ocurre? Vega. Yo
Yo tengo uno. Ah, Scali, che, te ganó Mega, Scali está para... Cuando digo Mega, salta Scali. Seguro que está con el compañero, él que lee Midón. Ah, claro. Vamos a escucharle a Rodríguez. A ver, para Rodríguez primero, que le di la oportunidad de Rodríguez, que habilitó ahí, a ver. No, habilité, no se me ocurre nada, pero... Scali, a ver, Scali. En la afiliación... ¿Y qué cosa en la afiliación? Matrimonial, que se presume hijo del cónyuge. Se presume hijo del cónyuge se presume hijo del cónyuge, sería. O sea, es papá, el cónyuge de la pareja que tuvo un hijo. ¿Cómo? A ver, explicando un poquito. ¿Cómo? Y en una afiliación matrimonial, el ¿Filiación cónyuge... matrimonial? ¿Extramatrimonial, no será? No, matrimonial. El cónyuge de la persona que da luz es padre del hijo. Entonces, si quiere otra persona demostrar que es padre de esa criatura, tiene que probar, porque la ley presume que es padre el cónyuge de la persona que dio a luz. Ah. ¿Me explico? Sí. Ahí la ley presume la paternidad al cónyuge. Entonces, yo quiero impugnar una acción de filiación para reconocer a mi hijo, tengo que probar que yo soy padre. Pero no siempre presume. No, la ley lo que dice es que se presumen que son del padre todos los hijos nacidos durante el matrimonio y ya está. Hay un plazo de 300 y 180 días después. Exactamente. 180 días y ¿cuánto, Mega? 300 antes y 180 días después. ¿300 antes? Sí. No, son 180 o al revés, días. o al revés, o 180 días. Y 300 días después no se presume. Ya, bueno, escuchá, lean familia, lean familia. Pero bueno, se entiende, el ejemplo se entiende. La ley ahí presume... Más fácil no sería la presunción de que los menores de edad necesitan representación legal. Cualquier presunción legal. La Cuando posesión de un inmueble, por ejemplo. Puede ser, ¿no? ¿Nos escucha, cómo? La posesión de un inmueble, por ejemplo. La posesión de una cosa puede ser. O la enumeración de los derechos reales en el código, que son taxativos. Pero eso no es una presunción, Cubilla. Lo de la posesión, no sé. Si, por ejemplo, yo estoy afirmando que existe una hipoteca sobre tal inmueble, no tengo que probar qué es la hipoteca. Y estoy citando a tal artículo del código. No, pero lo que estamos hablando son de las presunciones legales. O sea, una presunción legal es, por ejemplo, el que dijo Cali, que es, los hijos nacidos durante el matrimonio se presume que son del padre y la madre. Así, para redondearle. El que quiera afirmar un hecho contrario a eso tiene que probarlo. Bueno, así como eso hay innumerables, o sea, ustedes busquen las presunciones legales que hayan en el código, listo. Cuando alguien afirme algo de la presunción, está todo bien. No tiene que probarlo. Si alguien afirma algo contrario a esa presunción, es quien debe probarlo. ¿Está? Así es. Está bien mi ejemplo. Está bien tu ejemplo. Bien, Scali. A ver, Mega, dame uno. No, yo estaba por decir el mismo que Scali. Mega, al final parece que tu ídolo es Scali. Doctor, y puede ser también un ejemplo de la posesión de una cosa mueble. O sea, se entiende que la persona que tiene la posesión de la cosa lo hizo de buena fe. Ahora, el que quiere demostrar que adquirió de mala fe, lo tiene que demostrar. Exactamente, así es. ¿Presunción de continuidad en la posesión, entonces? ¿Presunción de continuidad? Busquen, a lo que voy, chicos, hay miles de ejemplos. Lo que tienen que tener en claro es el que afirme un hecho que sea de acuerdo a la presunción legal, no tiene que probarlo. O sea, está relevado de la prueba. El que afirme un hecho contrario es el que va a tener que ir a probar. ¿Está? Es importante que ustedes sepan eso. La buena fe, por ejemplo. Claro, la buena fe, exactamente. Si yo digo que hay una mala fe en tal cosa, si la ley presume la buena fe, listo. Tengo que probar si yo afirmo. Si vos afirmás la buena fe, no tenés que probar nada. Si yo afirmo la mala fe, soy yo el que tengo que probar. ¿Está? Bueno. Bueno, relacionado a las fuentes y medios de prueba. Ahora, es importante aprender a diferenciar lo que son fuentes y medios de prueba. La fuente de prueba es a ver, por ejemplo,
La fuente de prueba es el conocimiento del testigo, para que ustedes entiendan. Y el medio de prueba es la vía o canal a través del cual yo voy a traer al proceso esa fuente. Es importante conocer el tema de los medios probatorios porque el abogado el día de mañana puede tener a su disposición un montón de fuentes, pero si vos no sabés el medio probatorio correcto para traerlo, te vas a encontrar que te pueden hacer perder esa prueba. ¿Por qué? Porque no es que cualquier fuente de prueba puede ingresar al proceso a través de cualquier medio probatorio, sino la ley establece los distintos medios probatorios para garantizar que todas las partes puedan tener el debido contralor, la debida defensa del juicio, para poder estar garantizado la igualdad de todas las partes y poder producirse correctamente una prueba. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero traer la declaración, lo que sabe, por ejemplo, Escalante respecto a un accidente de tránsito, no le puedo mandar como una prueba informativa y llevarle un oficio para que ella conteste por escrito, a menos que ella sea uno de los casos de los testigos que declaran por vía oficio, pero yo no puedo producir como una prueba informativa. ¿Está? Si yo quiero que declare Escalante, yo quiero que declare Sorsoli, que declare Ortigueira, porque vieron algo, ellos tienen que declarar como prueba testimonial. Entonces, el conocimiento que tienen ellos de algo que ocurrió viene como testimonial. Ahora, resulta que Lucas Mesa es titular y no es que él vio algo, sino él tiene a su cargo, por ejemplo, el registro de la propiedad automotor. Número 7, en corriente hay 5, pero él tiene el 7, el número 7 el de él. Ahora, yo no puedo mandarle que venga Lucas Mesa a declarar como testigo y me diga quién era el dueño del auto en tal fecha. ¿Por qué? Porque Lucas Mesa, por más que sea el titular del registro de la propiedad automotor número 7, él no declara como testigo. A él hay que enviarle al registro para que el registro conteste una prueba por vía informativa. Por más que él pueda saber, por más que él se traiga una notebook donde traiga todos los registros, no puede venir a declarar como testigo. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, aprender a diferenciar la fuente y los medios de prueba y saber cómo es que se tiene que incorporar ese proceso. Y para que ustedes terminen de entender, le estoy viendo ahí a Ángeles Rodríguez. Ángeles Rodríguez resulta que ella vio el accidente y también ella es perito. Entonces le vamos a pedir que se le nombre a Ángeles Rodríguez como perito y que ella, porque vio el accidente, declare como pericial, porque es perito. No, ella si vio algo tiene que introducirse como una prueba testimonial. ¿Está? Entonces, eso es lo importante, saber si yo quiero incorporar un elemento o un elemento para que se haga una fuente de prueba. La fuente es el conocimiento que tiene o lo que existe fuera del proceso. Tengo que saber muy bien cuál es el medio probatorio. Porque el medio probatorio es el que me va a permitir a mí traer adecuadamente al proceso. Entonces, ahí también surge lo relacionado a lo que es admisibilidad y pertinencia. Hay que diferenciar lo que es admisibilidad y pertinencia de las pruebas. Entonces, de acuerdo a dentro de cada proceso, yo puedo encontrar una mayor o menor admisibilidad probatoria que pueden estar dadas por el tipo de proceso o por los elementos a probar. Vieron que ustedes siempre el código, ahora de memoria no me acuerdo el monto, pero siempre dice los contratos superiores a tal monto no pueden ser probados por testigos. Vieron que siempre dice, hay uno de esos artículos del código. Entonces, ahí ya te está diciendo el código de fondo un límite de admisibilidad probatoria. Te está diciendo, por más que vos estés en un proceso de tipo ordinario, sumario, el que quieras, sumarísimo, si vos estás planteando un hecho constitutivo de existe tal contrato por 1 millón de pesos, el que afirma es el que tiene que probar. Entonces, la pregunta es, ¿en un juicio de conocimiento se pueden traer y ofrecer como prueba testigos? Sí. Pero resulta que si vos lo que querés probar es la existencia de un contrato superior a X monto que dice el Código Civil, el Código Civil te dice que no se puede probar por medio de testigos. Entonces, ese es un límite de admisibilidad. Puede estar todo muy lindo, tu escrito, pero hay un límite de admisibilidad y no está prohibido que sea admitido dentro del proceso, y entonces no podés
traer válidamente al proceso por esa vía. Esa prueba está prohibida. ¿Está? Eso es admisibilidad. Ahora, puede ser que una prueba sea admisible. Ejemplo, en un proceso ejecutivo, la pregunta es, ¿son las periciales, o por ejemplo una pericial contable, una pericial caligráfica, admisibles? Sí son admisibles. La respuesta es son admisibles. Pero ahora, respecto a un cheque, si alguien plantea y pide que, bueno, que para ver el cheque se verifique la contabilidad tuya, en un juicio ejecutivo en el que solamente se discute si la firma es tuya o no es tuya, nada más, y alguien pide una pericial contable, la pericial es admisible, pero no es pertinente. ¿Por qué? O por ejemplo, en un ejecutivo, yo digo que quiero que declaren, vamos a ver, hago más sencillo el caso. En un ejecutivo ofrezco 3 testigos para que vengan a declarar sobre si la firma es o no es de una persona. Las pruebas testimoniales son admisibles, pero no son pertinentes para determinar si es o no es la firma. ¿Qué significa pertinente? Que no es la vía idónea para lograr determinar si es o no es la firma de tal o cual persona. La vía idónea, ¿cuál va a ser? Una pericial caligráfica. Entonces, son 2 filtros que ocurren cuando una persona ofrece una prueba, que es, por un lado, la admisibilidad y por otro lado, la pertinencia. ¿Está? Por ejemplo, yo el otro día tengo iniciado ahí, justamente hice un planteo relacionado a la pertinencia, porque yo promoví un desalojo. Y la contraparte me viene y me plantea, me dice, sí, más allá del desalojo, vos en realidad, el cliente en realidad está en trámite un juicio laboral y me debe, y el otro en el laboral todavía, tal cosa. Y le digo, perfecto, es cierto todo eso, pero, por ejemplo, eso no es, las pruebas esas que vos ofrecés son admisibles, pero no son pertinentes relacionadas a que yo te estoy planteando un desalojo por falta de pago. ¿Tenés o no tenés el recibo? Esa es la cuestión, el quid de la cuestión. Entonces, como lo que se está discutiendo es una cuestión distinta, en el Ejecutivo podemos tener, en el desalojo podemos tener que lo que se está discutiendo es un proceso en el que se admiten pruebas testimoniales, informativas, etc. Pero la prueba que vos me estás pretendiendo traer, que más que nada yo sé que es para dilatar el proceso, no es pertinente para probar ninguno de los hechos controvertidos y conducentes. Controvertido y conducente en un desalojo en el que yo inicio por falta de pago del alquiler, ¿tenés pagado o no tenés pagado? Nada más, o sea, ¿qué importa? Eso es lo que, respondiendo a la pregunta de Cubilla, que me preguntó, ¿es bueno o no poner cosas que no tienen nada que ver? Bueno, él pretendió poner un montón de cosas del demandado. Pero yo lo mío es concreto, o sea, te inicio el desalojo por falta de pago. No me importa que vos me traigas 1000 cuentos de que vos le iniciaste un juicio laboral a mi cliente, toda la historia, que trabajaba en negro, trabajaba en blanco, trabajaba en gris, no me importa todo eso. Yo te inicio un desalojo y la causal es tal. Entonces, ahí es donde surge el tema de la admisibilidad. ¿Es admisible? Sí, pero no son pertinentes. Las pruebas que vos ofreciste no son pertinentes. Voy a ver si busco ahora el escrito más tarde y les mando también algo relacionado a la pertinencia. ¿Está? Eso es importante saber relacionado a la pertinencia. Ahora, chicos, vamos a una cosa que es muy importante. Se habla yo siempre utilizo el término que es importante saber de lo que es la carga probatoria. Carga probatoria implica quién es la parte que tiene que llevar adelante e impulsar el proceso. De ahí surgen dos términos importantes que son la caducidad de las pruebas y la negligencia probatoria. La caducidad y la negligencia van a importar porque, o sea, ustedes acuérdense, chicos, que en el proceso siempre se van a encontrar con que, imagínense, que alguien está queriendo avanzar. Yo soy el actor. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, hoy les conté en el caso del desalojo? El otro lo que quiere, en realidad, no está queriendo probar algo para ganarme el juicio a mí. ¿Qué es lo que él quiere? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué es lo que él quiere saber? ¿Qué es lo que esa persona está queriendo mediante el ofrecimiento de
75 pruebas. ¿Quién se le ocurre? Ortigueira. Alargar el proceso. Bien, Cubilla. A ver, ¿y cómo va a ser Ortigueira en base a eso? A ver, Ortigueira. Y va a plantear muchas pruebas que no sean idóneas para avanzar, no sé. Va a presentar pruebas, si el proceso no avanza y se retrasa más lo que quiere el actor. Exactamente. Y a ver, entonces, y a veces te va a encontrar en el caso que los jueces, tenemos dos cosas. Una, yo te demando y vos sos la abogada del demandado. Resulta que a mí se me pasó porque no leí, porque no vi, y no te planteé nada relacionado a la impertinencia o algo relacionado a la admisibilidad de las pruebas. No dije nada. El juez tampoco, no miró nada. ¿Y qué hace el juez entonces? Ordenó producir todas tus 75 pruebas. Yo tenía 2 pruebas, una tenía, que era ofrezco el contrato de alquiler, nada más, porque yo tengo que decir el contrato de alquiler. El hecho de negativo, la falta de pago, yo no lo tengo que probar. Yo digo, no me pagó, o sea, eso es lo que he explicado hoy. Yo digo, no me pagó. Lo único hecho constitutivo que tengo es, existe un contrato de locación, ¿qué tengo que probar? Que está el contrato. El negativo, yo digo, no pagaste vos. Vos, si vos querés, tenés que plantear, no, yo pagué. Ahora vos me saliste con un montón de cosas. Ofreciste un montón de pruebas y el juez ordenó todas esas pruebas. ¿Qué hago yo? Y vos le vas a llevar a paso de tortuga la producción de tus pruebas. ¿Está? Eso es para que ustedes entiendan. O sea, vos tenés por un lado el ofrecimiento de pruebas, por otro lado, la producción. Ya está ofrecida y vas a llevar tu producción de pruebas a paso de tortuga renga. Así le va a llevar tu producción de pruebas. Profe, ¿puede ser que yo para alargar presente una prueba pericial, otra de testigos, muchos testigos, cosas así? Sí, pero acostúmbrense a no usar la prueba presenta, es ofrecer. Ofrecer. Vos me vas a ofrecer todas esas pruebas. Entonces, vos incluso le vas a decir a tus testigos, ¿saben qué? No vengan a la primera fecha de audiencia, porque si vienen todos en la primera fecha de audiencia es muy rápido. Decís, no vengan a la primera. Entonces vos le pateás y ya te va para la fecha supletoria. Y así, para cada prueba, si el juez ordena liberar un oficio, vos vas a hacer, en vez de salió la orden y ese mismo día a la tarde hacer el oficio, vos vas a tardar 10 días en hacer el oficio, 5 días más en llevarle, 10 días más en tal cosa, y así para ir pateando. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para defenderme de eso? Porque resulta que hay pruebas que vos venías haciendo eso y otras que no haces casi nada. Todo te venía haciendo la loca, le venís pateando para hacer que el proceso se dilate. Bueno, el código me establece a mí dos vías que yo tengo para plantear y lograr que vos pierdas esas pruebas. Las formas son mediante el planteo de caducidad de pruebas, y el otro es negligencia probatoria. ¿Está? Entonces, cuando yo ocupo una a ver, yo voy a tener que saber cuándo ocupo una y cuándo ocupo la otra, pero la pregunta es, ¿para qué hago eso? Hago para hacerte perder las pruebas. Así, hablando mal, para hacerte perder. ¿Qué es hacerte perder la prueba? Hacerte perder la facultad probatoria de producir una prueba. Ese es el término correcto. Significa, si vos me ofreciste que querías 8 testigos, yo voy a hacer que vos pierdas la facultad de producir esos 8 testigos, producir la declaración testimonial de esos 8 testigos. ¿Y cómo hago? Cuando el código me dice en un artículo, que ustedes todavía no estudiaron nada, pero no importa, esa parte. Cuando llega un artículo que me diga que, por ejemplo, la parte, luego de fracasada la segunda fecha de audiencia, tiene 5 días para pedir una nueva fecha para el testigo, y el código dice, si no pide dentro del 5.º día, se va a tener por desistido, es un caso de caducidad, porque el código está diciendo expresamente que si vos dentro de los 5 días no haces un escrito que diga tal cosa, perdés la prueba. Es un caso de caducidad. Ahora, la pregunta para todos es, si ocurre esa situación y el abogado pide, que sos vos, Ortigueira, vos pedís el día 7 u 8, la aplicación de una nueva fecha de audiencia. El juez, ¿qué va a decir? ¿Va a fijar la nueva fecha de audiencia? No, ¿Sí? que ya caducó. No. Ningún juez... En la práctica debería hacer eso, Ortigueira, pero en la práctica ningún juez lo hace. En teoría debería hacer eso. En la práctica vos te vas a encontrar que jamás lo hace. ¿Está? Siempre todos los jueces, dale para adelante, hermano. Normalmente. Ahora por ahí están empezando a cumplir un poquito más el código. Y bueno, pero si el juez me da esa fecha de audiencia, ¿usted no puede plantear algo?
Ahí exactamente, vos le podés plantear un recurso y le decís, señor juez, te equivocaste, le haces un recurso revocatorio, le decís, te equivocaste y usted tuvo que haber declarado la caducidad. ¿Por qué la caducidad? Porque hay un artículo tal, en el inciso tal, dice que él tenía 5 días y lo hizo dentro del día 7. ¿Está? Entonces, en ese momento es cuando vos podés defender tu posición, y ahí es cuando vos tenés que, tu posibilidad de hacerle perder la prueba a la contraria. ¿Está? Bueno, ahora la pregunta es, hay ciertos casos en los que vos no vas a encontrar un artículo y un inciso exacto que te planteen eso, que te digan exacto eso. Denme un segundo, chicos. Sí. Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, cuando uno va a hacer una prueba informativa, el código no establece el plazo que vos tenés desde el día que el juez, por ejemplo, dice libre ese oficio, hasta el día en el que vos tenés que hacer el oficio y llevar el oficio a una entidad. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar a que vos te dignes a hacer ese oficio y llevar a diligenciar? Mientras vos no hagas eso, el proceso no avanza. Y todo esto que estoy explicando es porque no podemos pasar a la etapa de los alegatos si no están terminadas todas las pruebas. Terminadas es terminada con producción o con declaración de caducidad o negligencia. Entonces, disculpen, cuando el código no me establece un plazo, como el que dije recién, la vía para atacar no es caducidad, porque no le puedo decir, señor juez, vengo a plantear la caducidad porque no hay un plazo. Entonces, cuando el código no establece un plazo, le voy a atacar por vía de negligencia. La vía por la que se ataca es la negligencia probatoria. Le digo, señor juez, hay negligencia porque Ortigueira ya sabe que se abrió la causa de pruebas hace 1 mes y medio. Ortigueira pidió el libramiento de oficio y el juez ordenó el libramiento de oficio hace 40 días. Y desde ese día, hace 40 días, Ortigueira no acreditó en el expediente haber hecho el oficio y haber llevado. El código no dice ni un plazo, pero ya pasó un plazo prudencial para que Ortigueira lo haga. Entonces, ahí es donde yo ataco utilizando un plazo prudencial. Diciendo, el plazo prudencial ya está más que prudencial, 40 días ya es más que suficiente para que ella hubiera hecho el oficio, llevado y traído al expediente acreditando que hizo algo para producir la prueba. Profe, o sea, un parámetro en ese caso, por ejemplo, de oficio, vio que cuando uno pide un oficio, la entidad tiene 20 días para la contestación. Sí, hoy en día ya son todos 10, en el Código de la Nación es todo 10. Bueno, 10. Entonces, si el que tenía que presentar el oficio ya tiene 20 días, ya se le puede, o 15 días, ya se le puede presentar ese recurso de negligencia. Para sí, tener más o menos un parámetro. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Está? Normalmente uno le espera 10, 15 días y vos ya te vas y le mirás el expediente. Si en 15, 20 días no hay nada presentado, le tirás con todo. ¿Me entendés? Profe, y si si no te contesta una oficina pública dentro del plazo, el código ¿uno dice, puede avisar de esa dificultad? Mira, es que el trámite, después más adelante vamos a ver lo de la prueba informativa, pero la prueba informativa funciona así. Ya después el día de mañana la práctica te va a dar pero las entidades tienen que contestar al juzgado. Entonces, hace de cuenta, como dije hoy, no me acuerdo a quién le había dicho, Mesa era el dueño de una entidad. Yo le llevo el oficio hoy. Él tiene 10 días para contestar. Y el código me dice a mí que después de vencidos los 10 días, yo tengo 5 días más para pedir un reiteratorio para el caso que él no hubiera presentado. Si yo me quiero cuidar, yo el día 11, 12, 13, 14 o 15 tengo que estar presentando un escrito al juzgado para decirle, che, para el caso que no haya contestado, quiero un oficio reiteratorio. Porque en la práctica, si Lucas Mesa contesta el día 10, yo ni siquiera con los juzgados como andan,
todo tan trancado, todo complicado, yo ni me voy a enterar que Lucas Mesa contestó hasta dentro de bastante tiempo. Entonces yo por las dudas tengo que ir a pedir eso. Ahora, si yo soy contraparte, yo tengo que ir el día, calcularle 15 o 20 días e ir a mirar el expediente. Preguntar o pedir algo, pedir que el jugador me certifique si está la contestación. ¿Me entienden? Si no está la contestación, le digo, no está la contestación, bueno, entonces hago el planteo de caducidad si corresponde o negligencia si corresponde. ¿Está? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, chicos, está suficiente por hoy. La clase que viene terminamos a las 9 y vamos a alargar el tema de demanda. Así que, bueno, si tienen alguna duda, yo ya les voy a mandar los prácticos de demanda y terminen de repasar esta bolilla. Y bueno, falta, para la clase que viene, estudien facultades probatorias del juez, que es artículo 34, inciso 2, párrafo 4. Bueno, ¿está, chicos? Lean todo lo del 34, el del 36, artículo 36, perdón, 36, inciso 2, párrafo 4. Ese es facultades probatorias, que se llaman medidas para mejor proveer. El 36. Lean, por el 34 empieza toda la facultad del juez y el 36 es donde tienen que es algo, lo que se llaman medidas para mejor proveer, que es cuando el juez es el que puede ordenar las pruebas. ¿Está? Ordenar, producir pruebas. Bueno, eso estudien para la clase que viene y busquen, a ver, voy a preguntar a ver quién estudió también, vamos a ver para la clase que viene, carga probatoria dinámica o inversión de la carga de la prueba. Busquen eso. Le voy a preguntar ahí a varios. ¿Está? Y bueno, en principio para la clase que viene vamos a tomar examen de 3 a 4 y a las 4 largamos la clase normal el miércoles que viene. ¿Está? Bueno, chicos, si no tiene más ninguna duda. Sí. Sí. ¿Usted subió la nota al SIU o cómo el tema? Y eso hablamos al comienzo de clase. ¿Se nota te conectaste tarde? Sí, me conecté tarde. Ahora más tarde voy a controlar y voy a subir si hacen falta. Si no subieron todavía, la subo ahora más tarde. Sí. Pero tomen en cuenta, en principio, la nota que sacaron. ¿Cuánto sacaste vos, Robledo? Me faltó ahí una... ¿Cuánto sacaste? No sé, 23 por ahí. Estirale como el pescado, también vos como el pescador, ¿eh? No, nos vemos el miércoles que viene a las 3 de la tarde de Robledo. Ya está. Y bueno. Ya lo tuyo sabemos entonces. Bueno, listo. Nos vemos el miércoles que viene. Yo ahora más tarde subo. Entre hoy y mañana están las notas, chicos. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.